Buenos días, muy buenos días. Soy el abogado Jonathan Shaw aquí con ustedes en vivo de nuevo en el programa de radio que tenemos de parte de Intermountain Immigration que sale siempre en vivo aquí en el estado de Utah, pero también en las redes sociales en todas partes, ¿verdad? Donde las personas pueden ver y participar con nosotros en el programa semanal sobre el tema de inmigración. Esta semana les tengo información sobre algo un poco diferente, pero algo muy importante para todas las personas que están aquí en Estados Unidos sin documentos. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, cómo defender una situación o digamos más bien cómo portarse en una situación donde se encuentra con agentes de inmigración. Y vamos a hablar en específico de 3 lugares. ¿Qué hacer si nosotros o si ustedes se encuentran en la presencia de un agente de inmigración en su casa, en su trabajo o en un lugar público? Entonces, si tienen alguna pregunta, me gustaría que me mandasen una pregunta aquí en Facebook Live con un comentario. Les puedo contestar su pregunta ahorita en vivo sobre los encuentros que las personas pueden tener con agentes de inmigración. En general, antes de empezar a meterme en el tema de estos diferentes encuentros que las personas pueden tener, quiero comentarles algo sobre la situación que estamos viviendo en estos días en cuanto a inmigración y los agentes de ICE. Bajo la administración del presidente Obama no había tanta presión, no había agentes yendo a diferentes lugares tanto, sino que lo que hacían era buscar a las personas que tenían algún récord penal, algún delito, los buscaban en sus casas y no teníamos así como muchas noticias de que en todas las partes los van y los encuentran. A principios del año pasado, a principios de 2017, empezamos a ver noticias por todo el país, todo Estados Unidos, de que estos agentes habían empezado a llegar a diferentes lugares, principalmente a cortes. Cuando la persona iba a una corte del estado, se declaraba culpable, ahí estaban esperando los agentes afuera. Hay muchos videos, pueden buscar esos videos en YouTube y encontrar los videos de los agentes de inmigración en esos sitios. Ahora también hemos escuchado que están llegando a cualquier parte, a las casas de las personas. La semana pasada en un estado aquí en Estados Unidos fueron detrás de 3 personas que fueron a dejar sus niños en la escuela. Entonces Entonces, estamos viviendo una situación prácticamente de terror bajo la administración de Donald Trump. Se han soltado estos agentes federales de inmigración y como que ahora están tratando de hacer todo lo que está dentro de su poder para encontrar a las personas y dividir a las familias. Entonces el día de hoy quiero comentar sobre eso, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que deben hacer si se encuentran con algún agente de inmigración. El día de ayer publicamos en nuestra página de internet de Facebook un artículo que hablaba sobre eso, sobre de que pues los agentes federales de ICE de inmigración ahora están como que sueltos y están andando por todas partes. Esta semana pasada tuve encuentro con uno pues en mi trabajo, ¿verdad? De tratar de defender a un inmigrante contra deportación. Y estas personas ahorita están supremamente frías, no quieren sonreír, no quieren ni hablar con uno ni darle información, sino que pues te miran así, aunque yo sea ciudadano de Estados Unidos y abogado, me miran así fijamente, muy frío y no quieren dar mucha información y ha sido un cambio muy difícil. Sabemos que ellos tienen el poder de arrestar a las personas, pero pues ahora están también empezando a usar diferentes herramientas que no utilizaban antes. Hemos visto en diferentes estados, por ejemplo el estado de Utah y otros estados que están tratando de tener acceso a los registros del DMV, del Departamento de Vehículos, para poder encontrar a las personas que renuevan una licencia, un permiso para manejar. En otros lugares están tratando de tener acceso a a la base de datos sobre los números de las placas, las licencias que uno tiene en su carro, para ver si el dueño del carro tiene papeles, si es ciudadano residente o no. Entonces, ha sido una batalla. Hay diferentes también, en todos Estados Unidos hay diferentes ciudades o lugares que dicen que son ciudades santuarias. Y se dice de que en estas ciudades no van a cooperar digamos, los policías o los oficiales locales dicen que no van a cooperar con los agentes de inmigración. Cuando eso ha ocurrido, los agentes de inmigración han puesto un blanco en esa ciudad y se enfocan mucho más en esa ciudad para buscar y arrestar a las personas, para mandar un mensaje que ellos son los que manejan
esta situación de inmigración y que los oficiales locales no. Entonces, realmente hay una guerra que no se ve, prácticamente una guerra civil, pero una guerra entre los estados y el gobierno federal sobre este tema de inmigración. Hay muchos estados que no quieren que los agentes de inmigración llegan a sus ciudades y fingen ser policías cuando realmente no son policías locales, porque lo que pasa es de que a nivel local los inmigrantes dejan de confiar en los policías, dejan de dar información y se forma una relación difícil y la situación en los vecindarios se pone peligrosa precisamente porque los inmigrantes ya no quieren colaborar con los policías porque pueden ser oficiales o agentes de inmigración. Entonces estamos viendo una situación terrible con esto de inmigración y los cambios que hemos visto bajo la administración de Donald Trump y cómo es que los agentes federales están tratando y buscando a las personas. Yo pienso que muchos dicen, bueno, si la persona tiene algún delito muy grave, si ha vendido drogas o si ha matado a alguna persona o algo así, pues con mucha razón van y buscan a la persona porque también a los demás inmigrantes dejan digamos, una imagen muy mala sobre los inmigrantes en general si dejamos una persona que ha cometido delitos muy graves aquí en Estados Unidos. Pero por lo general todos tienen miedo. Muchas personas me hablan de eso, ¿verdad? Que tienen miedo que no van a llegar a sus casas. Los hijos tienen miedo de que sus papás o sus mamás no van a llegar del trabajo. Bajo la administración del presidente Obama no pasaba tanto, pero ahora sí tenemos que estar preparados en caso tal, ¿verdad? Porque estamos viendo por todos Estados Unidos estas historias y estos cambios en el área de inmigración. Entonces hoy, como decía, vamos a repasar algunos puntos claves bajo 3 circunstancias en los cuales ustedes quizás pueden encontrarse con agentes de inmigración. Número 1, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que debe hacer uno si un agente de inmigración llega a su casa, si llegan y tocan la puerta. Tengo algunos puntos y estos puntos vienen de un grupo, una organización a nivel nacional de abogados de inmigración que se conoce como American Immigration Lawyers Association. Yo formo parte de este grupo a nivel nacional y hay muchos abogados que estamos en ese grupo y siempre compartimos información, actualizaciones sobre las leyes, los cambios, todo eso, ¿verdad? Y en este grupo pues nos han dado estos puntos para compartir con el público, con las personas que tengan miedo o ahorita tienen miedo de que inmigración los puedan encontrar algún día y de repente ya no van a llegar a sus casas en la noche con sus hijos, ¿verdad? Si llegan a su casa, si un agente de inmigración llega a su casa y toca la puerta, aquí hay 3 pautas y vamos a comentar un poco sobre cada uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben hacer si llegan a su casa? Primero, número 1 es no abrir la puerta. Ellos tienen que tener una orden de deportación o una orden de arresto firmado por un juez para poder entrar a su casa. Y eso es uno de los engaños que ellos hacen. Muchas veces te preguntan, ¿nos dejas pasar? Y por decencia, la persona dice, sí, pase. O a veces la persona sabe que son agentes federales y dice, no, pues yo no quiero que ellos sientan que tengo algo que esconder, entonces los voy a dejar pasar. Al invitarlos a pasar, usted también les está dando una excepción a la ley que dice que tiene que tener una orden de arresto. Si usted los deja pasar, los invita a pasar a su casa, ya no tiene que tener una orden de arresto, pueden entrar a su casa porque usted los invitó. Entonces, nunca los invita a pasar, tampoco abre la puerta. Ellos, si tienen una orden de arresto, pues son muy capaces de abrir su puerta, ¿verdad? Pero si no tienen una orden de arresto firmada por un juez, entonces tienen que irse. Van a insistir, los videos que vemos en internet, en YouTube, no llegan a la casa y tocan una vez y luego se van. Ahí se quedan 10 minutos, 15 minutos tocando la puerta y gritando que los tienen que dejar pasar. Y en ese momento lo que puede hacer quizás es grabar con el celular y llamar a un abogado de inmigración o buscar ayuda, ¿verdad? Si no tienen una orden de arresto. Entonces el punto número 1 es no contestar la puerta. Número 2, dice que usted tiene el derecho de guardar silencio. Siempre van a hacer muchas preguntas. A veces las personas hablan a través de la puerta o la ventana o algo y ellos van a empezar a hacer preguntas. Pero usted puede guardar silencio. No es necesario. Usted no está cometiendo un delito y eso es súper claro. O sea, usted tiene que entender esto. Si ellos le hacen preguntas y usted no le está contestando las preguntas, no está cometiendo un delito. Simplemente está guardando el silencio. Yo lo que diría quizás es que no, pues no quiero hablar con ustedes, no puedo hablar con ustedes, quiero hablar con un abogado, hasta ahí. Ellos ya sospechan que usted no tiene papeles, por eso está en su casa, ¿verdad?
Entonces uno dice, no, pues yo no quiero contestar preguntas y quiero hablar con mi abogado, al menos de que tengan una orden de arresto y puedan arrestar a la persona. Y número 3 es lo que habíamos comentado, tiene derecho a hablar con un abogado. Entonces, pues ahí cuando no está contestando las preguntas, quizás puede buscar un abogado de inmigración que lo represente en la casa. Yo también sugiero muchas veces que las personas que están ahí, a veces lo que pueden hacer es llamar a vecinos para que vengan. Es una presión que uno le puede meter a los agentes de inmigración. No les gusta, pero sí están en sus derechos de sacar su celular y empezar a grabar. Y no les gusta, o sea, no es algo ilegal. Sí les pueden decir, no, pues guarden su celular y eso no, no, pues no tienen que hacerlo. Pueden grabar la situación y mostrar lo que está pasando. Lo que no pueden hacer otras personas es tratar de impedir un arresto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van a entrar a una casa, usted no puede empujarlos o algo para que no entren, porque usted también le pueden arrestar. Estas personas, cuando entran a una casa con fuerza, son a veces supremamente violentos. Hemos escuchado casos de que una madre la tiran al suelo y se ponen de rodillas en su espalda para ponerle a las esposas. También la semana pasada leí un reporte sobre agentes que llegaron a un lugar, la persona se salió por detrás de la casa y se fue a esconder en una iglesia. No sabemos 100%, pero el reporte dice que lo que hicieron entonces era tirar todo en la casa, tumbar cosas, sacar ropa, romper cosas en la casa como en venganza. No estoy diciendo que realmente fue así, son alegatos, pero pues eso fue el reporte, de que ellos entraron y por los enojos de que la persona se les había escapado, pues tomaron, se vengaron de esa forma. Digo que son alegatos hasta ahora y no se ha comprobado que realmente fue así, pero así dice el reporte, ¿no? Entonces, si llega algún agente de inmigración a su casa, estos son las 3 pautas que deben seguir en esa situación. No abrir la puerta, no contestar preguntas y saber que usted tiene derecho de hablar con un abogado y quizás llamar a un abogado. Nosotros aquí normalmente damos el número de teléfono para las personas que necesitan hablar. A veces no hay mucho que el abogado puede hacer en esa circunstancia, pero igual vale la pena llamar. Nosotros nos pueden siempre llamar al 801-413-0123. En caso de emergencia podemos ayudar. También escuché de una historia sobre un abogado penalista, no era un abogado de inmigración, pero un abogado penalista que fue con su cliente a la corte, se declaró culpable por manejar bajo la influencia de alcohol y no podía manejar, ¿no? Entonces su abogado al salir de la corte le dijo, bueno, yo le doy un ride a su casa, se le llevo a su casa en mi carro para que no maneje, ¿verdad? Los agentes de inmigración salieron y lo siguieron y pararon su carro y sacaron a su cliente desde adentro de su carro, ¿no? Porque pues no estaban en un lugar público y entonces por el hecho de tener el abogado ahí, igual ellos van a hacer lo que quieran hacer. Como les he dicho antes en el programa, son muy fríos hasta con un abogado, ¿verdad? Porque ellos no son abogados, sino que son como los policías, pero federales, y luego los fiscales de inmigración, los abogados que representan el Departamento de Seguridad Nacional, son los que llevan los casos, ¿no? Pero ellos lo que van a hacer es arrestar a la persona y pedir perdón después. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema y hablar sobre qué es lo que debe hacer uno si inmigración llega a su lugar de empleo. Esto había ocurrido mucho en los años bajo el presidente Bush, no tanto con el presidente Obama, que iban a hacer una redada, digamos, una redada en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer uno si uno está ahí a gusto trabajando y de repente llegan oficiales de inmigración y empiezan a preguntar entre todos? Van a ver que muchas de estas pautas son similares a la situación cuando llegan a su casa, ¿verdad? Pero en esta situación, primero, número 1 dice mantener la calma, digamos, y no huya, dice. No debemos huir ni correr, ¿no? Hay que mantener la calma y no desaparecer, porque pues si empieza a correr, ellos normalmente cuando llegan a un lugar, antes de entrar ya tienen rodeado el lugar y pues tienen todo su método de hacer las cosas, entonces lo van a estar esperando igual si empieza a correr, y también pueden pensar que usted representa un peligro y al correr no está controlada la situación. Ellos también sienten ese miedo que usted va a hacer algo, quizás va a sacar un arma o algo, entonces pueden pasar mayores cosas si empieza a huir y tratar de esconder, ¿no? Entonces el paso número 1 es mantener la calma y no salir corriendo. Paso número 2 es recordar, como mencionamos antes, que tiene el derecho a mantener silencio. Van a empezar a hacer preguntas con todos, los rodean y les empiezan a hacer preguntas y preguntas.
Entonces, si usted dice que quiere guardar el silencio sobre su situación migratoria, ellos tienen que respetar eso. Ahora, ellos si sospechan de alguna forma que usted no tiene documentos o algo, quizás pueden arrestarle a usted, pero tendría un proceso para pedir una fianza después. Pero tiene el derecho y usted le puede decir, yo conozco mis derechos y yo sé que tengo derecho de no hablar. Ahora, pues no debemos pensar que van a aceptar eso. Si yo soy agente de inmigración y tú me dices no quiero hablar porque tengo derecho de no hablar, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a seguir preguntando y presionando, ¿no? Eso es lo que va a pasar en esa situación. Usted les va a decir, no, yo no quiero hablar con ustedes, no tengo derecho de no hablar, y van a seguir presionando. Otra vez, una herramienta que tiene es sacar el celular y los empieza a grabar para que vean a nivel, digamos, nacional en las redes sociales la presión que ellos le meten. Uno está ejerciendo su derecho, pero ellos siguen presionando para que las personas empiecen a hablar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado de eso. Hay que también recordar que ellos son personas y ustedes también, no es que sean menos de estos agentes de inmigración. Entonces usted tiene todo su derecho de no hablar. Y número 3, así como en la primera parte, puede decir que quiere hablar con su abogado, que tiene un derecho de hablar con un abogado y no darles información. Conozco algunas situaciones, tengo algunos clientes que han estado en esta situación. Uno en particular estaba en un evento un domingo, así con amigos, y de repente llegaron los agentes de inmigración buscando a otra persona. Entonces él fue lo que hizo fue esto, pues mantuvo la calma. Él decidió sí contestarles ciertas preguntas y a cambio ellos no lo arrestaron. Sí le metieron en un procedimiento de deportación y tiene una buena defensa. Vamos a poder defender su caso, pero en esa situación mantuvo la calma y como que a cambio de no ponerles problema, pues no le arrestaron, pero de todas formas trae el problema de un procedimiento de deportación. En esa situación quizás lo que pudo haber hecho diferente es no hablarles, no decirles nada. Dice que lo mantuvieron ahí unos 4 horas y luego pues le hicieron preguntas, le sacaron las huellas y todo, y después lo citaron a ir a la corte de inmigración. Y lo bueno es que por suerte pues tiene su defensa contra deportación. Muchas veces las personas no tienen ninguna defensa y sí hemos escuchado esto mucho cuando van y buscan una persona, encuentran a la persona, encuentran a otras personas y los meten también en un procedimiento de deportación. Otra cosa que yo he visto en experiencia que es un poco diferente que lo que dice aquí con American Immigration Lawyers Association, si usted ya tiene un proceso de inmigración abierto, puede ser que usted les muestra los recibos de su proceso o el número de su caso y es posible que lo dejen en paz en esa situación también. Tenemos un cliente que está en proceso de una visa U y esta persona lo que hizo fue mostrarles a ellos cuando pues, lo encontraron en la calle, les mostró su recibo de la visa U y les explicó que tenía un proceso de obtener sus documentos de su visa y nomás en vez de arrestarlo pues dijeron no, pues queremos que estés en silencio, que no digas nada porque hay alguien que vive en el sótano, en la casa donde él vivía, que queremos arrestar. Y él pues bueno, pues con mucho gusto no digo nada, no conocía a la otra persona, parece que la otra persona tenía un récord penal o algo. Lo dejaron en paz y arrestaron a la otra persona, pero pues por mostrarle que tenía un proceso abierto y tener las evidencias que tenía su proceso abierto, no lo arrestaron, sino que lo dejaron en paz y hasta el día de hoy está ahí esperando todavía su visa U, pero pues con su caso pendiente, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene una aplicación de I-130, por ejemplo, que ya se ha aprobado, o un proceso de visa U o cualquier otro proceso de inmigración, a veces ayuda explicarles que ya está en un proceso, ¿verdad? Porque ellos a lo mejor van a pensar no vale la pena arrestar a esta persona. Pero entonces las tres pautas, ¿no? Es mantener la calma, no huir, no correr si inmigración llega a su trabajo y empiezan a hacer una redada. No tiene que perder la calma y empezar a tratar de esconder o correr, pues ya tienen el lugar rodeado, ¿no? Número 2 es mantener su derecho de no hablar. Puede decirles que no quiere contestar sus preguntas. Y número 3 es decirles que quiere hablar con un abogado de inmigración. Siempre tiene ese derecho. También utilicen las herramientas que están ahí, como una cámara para grabar que tenemos en el bolsillo siempre. Y pero también es importante tener un sentido común, ¿verdad? Si usted ya está por agarrar sus papeles, podría ser bueno contestar las preguntas. Si usted tiene un caso penal,
y nunca lo han arrestado en inmigración, sería importante en ese momento no contestar preguntas. Me explico, entonces hay que utilizar el sentido común en esas situaciones también, porque si tiene una salida fácil del problema, pues más bien contestar las preguntas. Entonces vamos a pasar ahora al número 3, que es muy similar al número 2 de cuando inmigración llega al lugar de trabajo. ¿Qué hacer si inmigración no encuentra un lugar público? Hemos mencionado algunos ejemplos, pero también son casi las mismas pautas. Recordar que tiene derecho de mantener silencio. Si lo encuentran, por ejemplo, en un parque, un evento, un concierto o algo, no les tienen que contestar las preguntas. No está quebrando la ley de inmigración o la ley de Estados Unidos si le hacen una pregunta y usted no contesta. Y está en todo su derecho de no contestar, ¿no? Número 2, también ahí a veces tratan de inspeccionar a la persona y usted puede negarse una inspección. Ellos tienen que tener una razón, tienen que sospechar algo para poder mirar sus documentos, identidades, lo que sea, ¿no? Entonces usted puede negarse a alguna inspección en un lugar público. Si no tienen ninguna razón ellos a veces tratan de inventar algo, pero si usted no les ha dado ninguna razón por pues pararle y empezar a inspeccionar su información, su cartera, sus identidades, todo eso, pues no tienen por qué hacer eso. Y tiene, como siempre, su derecho de hablar con un abogado. Entonces, en general, lo que hemos visto es que en la casa o en el lugar de trabajo o en un lugar público, siempre tienen el derecho de mantener el silencio. Si está en su casa, no es necesario abrir la puerta. Y hay que recordar que ellos engañan a las personas. Otra experiencia que les puedo contar de una persona que estuvo en su casa, y unos agentes, eran agentes de inmigración, pero llegaron sin identificación y tocaron la puerta y le dijeron, mira, tus placas están mal en tu carro, somos de la policía de esta ciudad y nomás necesita pagar una multa y aquí pues le vamos a mostrar la multa que le vamos a dar y todo. Y él pues pensó, no, pues antes pensaba que eran agentes de inmigración, pero ahora están diciendo que son policías locales de aquí de la ciudad y que mi carro, entonces voy a salir a mirar qué pasa con mi placa. Al salieron otros detrás del carro y eso de un lugar donde estaban escondidos y lo llevaron arrestado. Ellos son así, tratan de engañar a la persona para que salga. Hemos visto también una historia, creo que la semana pasada, de una madre que se encontró con los agentes de inmigración que estaban buscando a su hijo. Mas no le dijeron, le empezaron a preguntar sobre su hijo, su fecha de nacimiento, dónde estaba y todo, hasta que como que le agarró la confianza a la mamá y ella divulgó el lugar donde estaba su hijo. Fueron y lo arrestaron y engañaron nomás a la persona para poder encontrar a su hijo, ¿verdad? Entonces ellos hacen eso mucho. Les puedo contar varias historias. Tengo otro cliente también que perdió su trabajo. Entonces los agentes de inmigración de alguna forma sabían que ya no trabajaba en el lugar donde trabajaba antes. A lo mejor habían ido a buscarlo ahí, le dijeron que pues ya no estaba trabajando. Entonces obtuvieron su número de teléfono, le llamaron, le dijeron, hey, tenemos un trabajo de construcción, nomás queremos vernos aquí en el parking lot, o sea, en el estacionamiento de Home Depot, y luego vamos a ir a pintar una casa, ¿no? Y él, pues sí, pues yo necesito trabajo, tengo que darle de comer a mis hijos, y fue, y había una camioneta así blanca, como de la construcción, se acercó, y se abren las puertas, y son los agentes de inmigración, y lo llevan arrestado. Son cosas reales que realmente sí pasan y a veces ellos, el oficial, digamos, o el jefe del lugar o algún secretario de Departamento de Seguridad Nacional trata de salir en las noticias o la televisión a decir que nosotros no engañamos a nadie, pero realmente son las cosas que sí vemos a diario. Esas historias sí son verdaderas porque yo las he visto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en un lugar público. Recordar que no tiene que contestarle las preguntas, no tiene que someterse a alguna inspección si le están diciendo que quieren ver su identidad, y recordar que siempre pueden llamar a un abogado de inmigración. También pues otra pauta, yo lo mencioné antes pero no está aquí en estos papeles, es tratar de utilizar un poco el sentido común. Yo pienso que esta pauta que dice mantener la calma es también muy importante porque muchas veces cuando nosotros estamos, por ejemplo, escuchando en la radio, un Facebook Live o estamos viendo un video y estamos pensando en la situación, pensamos que no, pues en esa situación yo sí voy a decirles que no voy a contestar una pregunta. Sí les voy a decir que no pueden entrar a mi casa y no me voy a dejar de ellos. Pero en el momento de la verdad, cuando llega un agente de inmigración, uno se desespera, le da miedo a uno y cuando eso pasa, uno deja de pensar y empieza a actuar nomás para tratar de protegerse, ¿no?
Y al dejar de recordar esas cosas, uno a veces contesta las preguntas, dice cosas que uno normalmente no diría porque está bajo la influencia de ese miedo, ¿no? Y ese miedo hace que dejemos de pensar y empecemos a actuar nomás para pues defendernos. Y es ahí cuando muchas veces las personas caen y contestan preguntas que no deben contestar y eso. Entonces el paso número uno, creo que el paso más importante es mantener la calma, saber que hay algún arreglo. Su vida no se va a acabar en ese momento, aun si lo arrestan, podemos buscar alguna defensa contra la deportación o algo para proteger a su familia. Cabe mencionar también que deben tener también un plan. Muchas veces diferentes familias tienen un plan de emergencias. Conozco muy bien una iglesia que siempre enseña a los miembros de su iglesia que tienen que tener un plan como de comida, de medicina y todo, que por lo menos para sobrevivir 72 horas si es que llegan a tener algún problema, ¿verdad? Nosotros también en el bufete donde trabajo siempre sugerimos a las personas que tengan un plan de emergencias, pero sobre su situación migratoria. Lo que siempre recomiendo es que la persona en su casa tenga listo un expediente, así más o menos como un cliente que tenemos, un expediente con todos sus documentos importantes. En ese expediente puede estar el acta de nacimiento de todos sus hijos ciudadanos, el acta de matrimonio, quizás una lista. No tienen que pedir cartas ahí mismo, pero hagan una lista con nombres y número de teléfono de las personas a las que pueden llamar y pedir una carta de apoyo si es que lo llegan a arrestar. También puede tener copias de sus impuestos, talones de cheque y todos esos documentos importantes. Sería bueno tenerlos en un expediente en su casa y hablar con los que están ahí. El papá, la mamá deben hablar y tener un plan, y los niños también, por si el papá no llega a la casa, ¿a quién van a llamar? Van a llamar a un abogado, van a llamar a estas personas. Ya tengo todos los documentos listos para tratar de pelear una fianza, ¿no? Entonces siempre recomiendo que tengan ese plan, porque es difícil cuando arresten a una persona que él sabe dónde están todos sus papeles y luego lo llevan arrestado y de repente pues ya tenemos que buscar debajo de la cama, en cajas ahí en el closet, o no tenemos estos papeles. A veces hay personas que están divorciadas y la mamá tiene todos sus actas de nacimiento y ahora toca que la familia del señor que le tiene que llamar a pedir estas copias, pero ella no quiere ayudar para ella, pues ella quiere que lo deporten y así. Entonces es mejor tener todo ya listo en un expediente, copias de acta de nacimiento, copias de acta de matrimonio, cartas, más bien una lista de personas que pueden llamar para pedir cartas, ya sean amigos, el jefe del trabajo, alguien de alguna iglesia, si asiste a una iglesia, algo así, para demostrar que usted tiene apoyo. Para pedir una fianza tenemos que comprobar dos cosas más bien. Uno, que la persona no represente un peligro a la comunidad, y dos, que esta persona va a asistir a sus cortes si es que el juez lo deja salir. Y para eso tenemos que mostrarles que tiene apoyo en la comunidad, tiene hijos, tiene alguna defensa contra la deportación, tiene un trabajo y todo eso. Entonces eso podría ser un buen plan de emergencia, tener todo guardado en un expediente con los números de teléfono a las que pueden llamar y hablar en familia sobre esa situación. Otra cosa que deben hacer también es ya tener como que un plan por si los padres no llegan y hay niños chiquitos, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Yo dejaría ahí escrito, por ejemplo, un poder, digamos, temporal para que la vecina o la mamá o la hermana o quien sea yo, pues puede tener a los niños. Tengo un cliente ahorita de Denver, Colorado, que tiene 5 hijos, es divorciada y de repente inmigración la arrestó. Está en el centro de detención en Aurora, Colorado, y estamos por sacarle una fianza, pero sus hijos llevan 2 semanas, tiene 5 hijos. Algunos hijos están con una persona, otros hijos están con otro y así, porque no había como que un plan así fijo, ¿verdad? Entonces tiene que tener un plan. ¿Quién va a encargarse de estos niños si es que inmigración llega a la casa y ya va a arrestar a la mamá o al papá también? Entonces, eso es lo que uno puede hacer. Y al planear y dejar listos los documentos, un plan para los niños y todo, también uno ya está preparado y no tendría tanto miedo si inmigración llega y le empieza a hacer preguntas. Ya como que el miedo se va yendo porque uno ya sabe exactamente lo que va a hacer. Tiene un plan para pedir una fianza, tiene un plan para que las personas cuiden a sus hijos y ya está como que puede mantener la calma un poco mejor y contestar mejor estas preguntas de los agentes de inmigración. Se nos está acabando el tiempo, pero siempre les recordamos que nos pueden mandar un mensaje privado aquí en Facebook para contestar todas sus preguntas sobre inmigración. También siempre nos pueden llamar al número
413-0123 para fijar una cita y hablar en persona. Y tengan mucho cuidado, traten de recordar que tienen que mantener la calma, no tienen necesidad de hablar o contestar las preguntas a los agentes de inmigración ni abrir sus puertas. Y en un lugar de trabajo no vayan a huir ni nada, sino que pues estar ahí y utilicen los celulares, graben la situación para que después, si abusan, tenemos evidencia de esto. Muchas gracias y me despido por esta semana, pero como les digo, llámanos al 801-413-0123. Gracias.